Muy bien, hermanos, aquí estamos. Vamos a continuar con este tema que habíamos empezado la semana pasada un poquito. Bueno, ya es una serie de temas que venimos hablando. Estuvimos hablando sobre nuestra identidad en Cristo y ahora abordamos sobre la morada del Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes, tenemos morada, residencia del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo de Dios morando, viviendo, residiendo de una forma permanente en el creyente. De eso estamos hablando, eso estamos viendo y vamos a seguir estudiando esto. Aunque parezca mentira, hay muchísimas iglesias, denominaciones y organizaciones cristianas que tienen un poco de confusión en cuanto a este tema. Se contradicen muchas veces en muchas enseñanzas y esto genera mucha confusión en el pueblo de Dios, y precisamente porque hay un tema muy básico y fundamental que es la doctrina del Espíritu Santo, que es una rama teológica de todo lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, y no se presta mucha atención, pero causa mucha confusión. La confusión hace que las personas no puedan crecer espiritualmente, no puedan experimentar la vida abundante en Cristo y tener una real comunión con Dios, y que realmente puedan avanzar y crecer en los propósitos de Dios, porque hay errores, hay malas interpretaciones, hay ignorancia de esta doctrina, de este tema de la morada del Espíritu Santo. Y ya habíamos visto algunas cosas, por eso vamos a ir, yo le voy a compartir la pantalla, y donde vamos a ver algunos versículos de las cosas que hace el Espíritu Santo. Lo que estuvimos viendo es qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué es lo que hace? Ya que mora, que reside, que está dentro nuestro. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo en la vida de nosotros? Ustedes me ven bien a mí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Me ven en la pantalla o me ven por ahí perdido? No, está en la pantalla, pastor. Ah, bueno. Entonces, espere que le voy a poner un poquito el apunte para que lo vayamos siguiendo. Y habíamos avanzado hasta el punto 5 y queremos avanzar porque como son varios puntos, no quiero que nos bueno, todo lo que sea necesario, pero que podamos avanzar. Dijimos que una de las cosas, para repasar un poquito, vamos a repasar, estábamos en el punto 5, pero vamos a repasar así, nombrar los puntos, lo que hace el Espíritu Santo dentro nuestro, el ministerio, el servicio, la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Entonces le dice, el Espíritu da al creyente, le da la confirmación y seguridad en cuanto a su posición, su nueva identidad y sus posesiones en Cristo. O sea, asegura, da identidad, asegura de quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Esto se encarga el Espíritu Santo de darle al creyente esa seguridad, la convicción de quiénes somos y lo que tenemos. También da a conocer el carácter, la mentalidad y la personalidad de Cristo. Hablamos bastante de eso, porque el Espíritu Santo hace que nosotros podamos tener una relación con Jesucristo de una forma personal e íntima y de una manera extraordinaria y grandiosa. Entre paréntesis decíamos que a veces se cree que fueron más privilegiados aquellas personas que pudieron estar con Jesús de una forma física, viéndolo cara a cara, pudiéndolo ver en persona. Pensamos nosotros, bueno, ellos eran más privilegiados o nos gustaría que fuera así, pero sin embargo Jesús dice, os conviene que yo me vaya porque el que vendrá, que habla del Espíritu Santo, lo llama Consolador, es el ayudador, el que viene, dice,
habla de esa persona, la tercera persona de la Trinidad, habla de una persona, dice, tomará de lo mío, los hará saber, él me glorificará, y él será el que se manifieste a ustedes, a los creyentes, de manera que podemos entender que nosotros podemos tener una íntima relación con Cristo de una manera mejor que la que si estuviera de una forma física, ¿sí? De una forma visible, ¿sí? No era mejor antes, es mejor ahora en todo caso, por la obra del Espíritu. Él revela, da a conocer el carácter de la persona de Cristo. Después también dijimos que el Espíritu Santo hace que nosotros podamos tener una vida intensa, activa y poderosa en la oración. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos guía en oración. Dice que el Espíritu Santo también intercede. Mientras nosotros oramos, el Espíritu Santo también está intercediendo de una manera, viendo las necesidades que tenemos, porque hay cosas que no sabemos, hay cosas que necesitamos y no las pedimos. Entonces, el Espíritu Santo también está intercediendo. Nosotros estamos pidiendo cosas quizás que son temporales, momentáneas, deseos, pero el Espíritu Santo está intercediendo al Padre para que Él nos otorgue cosas que están conforme a la voluntad de Dios y que son para nuestro bien y para nuestro propósito. También el Espíritu Santo dice que intercede conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede estar diciéndole a Dios, es tiempo de que le quites a esta persona esto porque no le hace bien, que lo saques de este lugar porque no le va a hacer bien, etc. Pero nosotros también oramos, nosotros también le pedimos, y en esa actividad de orar, de pedir, de hablar, de alabar, de dar gracias a Dios, el Espíritu Santo nos está obrando en nosotros, está obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones cuando estamos orando, ¿sí? Y eso es algo muy, muy lindo, muy hermoso de saber, tener esa experiencia personal, de saber que, bueno, cuando oramos, a veces pensamos, estamos hablando, estamos diciendo palabras, pensando, y no nos damos cuenta mucho de que hay una obra espiritual en ese momento. Entonces, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos lleva a tener comunión íntima con Dios en oración, ¿sí? Y esto es algo grandioso, maravilloso, porque creo que los creyentes, la vida de oración de los creyentes que están dejando que el Espíritu obre, debería ser una vida de oración intensa, gozosa, activa, y eso es algo que debemos experimentarlo, ¿no? Yo digo, ¿por qué cuando oramos, por qué no tenemos ganas de orar? ¿Por qué nos aburrimos? ¿Por qué la actividad de la oración es tan quizás aburrida, densa, falta de fe, con incredulidad? Tantos componentes negativos hay por nuestra carnalidad, ¿sí? Nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa que tiene que ser mortificada, que tiene que ser anulada, y cada vez que la actividad espiritual sea cada vez más fuerte, ¿sí? Fíjense que los musulmanes, hago un paréntesis cuando hablo de la oración, los musulmanes tienen una serie de horarios para orar en diferentes tiempos del día, en diferentes horas del día. En determinadas horas del día ellos oran, y si uno va a un país como Turquía, por ejemplo, usted va a ver que si hay un taxista manejando el carro, para el taxi, para el auto, se baja, no importa si hay un pasajero atrás, se baja del auto y pone una toallita y se inclina a orar, y no importa si el pasajero está apurado, él tiene que orar. Y tienen una disciplina en la oración tremenda, es decir, ellos van a orar y no hay nada más importante en ese momento que ir a la oración, lo cumplen estrictamente. Tiene una responsabilidad más grande que ir a trabajar, que ir a cualquier cosa. El tiempo de la oración es una actividad que la hacen por temor. La hacen en la carne, obviamente, no es la guía del Espíritu Santo el que los está llevando. Los está llevando el impulso del miedo a Dios. El miedo a Dios. Porque dicen, si no hago esto, Dios me va a castigar. Entonces los están haciendo por ¿no es cierto? Hay un gran componente de miedo, de cumplir.
Ahora nosotros decimos, no, porque Dios es bueno, nuestro Dios es Papá Noel, y nos dejamos llevar por la carne, o sea, no oramos directamente, lo cual tendría que ser opuesto. Nosotros tendríamos que orar más que ellos, pero no por miedo, sino por gozo y gratitud. Amén. Nosotros, nuestra actividad en la oración tendría que ser más poderosa que la de, más fuerte, más intensa que la de los religiosos musulmanes, debería ser. Pero lamentablemente no es así porque vivimos muy, muy bajo nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que hacer que el Espíritu Santo mueva nuestro ser, mueva nuestros pensamientos, nos movilice para hacer estas cosas maravillosas y disfrutar de la oración, de la comunión con Dios, del tiempo de gozo, de alabanza, de gratitud, de oración, de petición, de confianza, de descansar, de regocijo. En la vida cristiana, estar en la presencia de Dios es deleitoso, ¿amén? Es deleitoso. En tu presencia y delicia para siempre, dice el Salmo 116. ¿Sí? No es una cosa pesada, amarga, sufriente, no, es un deleite, es un deleite. Bueno, ¿por qué? Porque Él se puede, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Por eso el Pablo dice que al Espíritu Santo se lo puede contristar, es decir, contristar significa anular, apagar. No, eso lo habíamos hablado un poquito en la clase pasada. Contristar el Espíritu es que precisamente el Espíritu Santo no domina, no gobierna, no se manifiesta, no actúa a través de nuestros pensamientos, de nuestro hablar, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, ¿sí? Y si no actúa, la Biblia dice que está como contristado, o sea, está como apagado, está como encerrado, una cosa así, ¿sí? No se deja, no hay obra del Espíritu Santo, ¿sí? Dijimos que da convicción de pecado, o sea, el Espíritu Santo nos revela aquellas cosas que tenemos que cambiar, que están mal, nos convence para que nosotros las presentemos ante Dios, confiemos en su perdón y podamos caminar en una dirección opuesta, en una dirección contraria, ¿sí? Habíamos hablado un poquito que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, nos muestra qué cosas debemos cambiar. Y entre paréntesis, recuerdo que la conversación fue un poco si debemos nosotros decir, Señor, perdóname los pecados, así como general. Perdóname, Señor, si algún pecado hice, perdónamelo. Y primero que tenemos que saber que todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz, pero ¿por qué tenemos que pedir perdón y confesar nuestros pecados? Porque mientras vivimos en este tiempo, el pecado ese que ya fue perdonado, nosotros lo podemos vivir en este tiempo, ese puede reinar. Si caemos en pecado, nosotros no vamos a Cristo para pedirle que Él decida perdonarnos o no. Vamos a pedir perdón, vamos a apropiarnos del perdón, a tomar el perdón que ya está ofrecido, lo tomamos, lo recibimos, lo creemos y le decimos a Dios que deseamos que su Espíritu nos dé poder, ponernos bajo el poder del Espíritu Santo para caminar contrario a ese camino del pecado, ¿sí? Porque nosotros podemos vencer el pecado por el poder del Espíritu, que es más que la fuerza de voluntad. ¿Amén? Es decir, nosotros tenemos la fuerza de voluntad, el dominio propio, que también es un fruto del Espíritu, pero por sobre todas las cosas tenemos la potencia del Espíritu Santo de Dios que nos lleva a caminar en una dirección contraria al pecado. ¿Se entiende? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos haciendo como un repaso. Sí. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Se durmieron. Bueno, estamos con el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Una cosa que quiero recalcar, el Espíritu Santo de Dios vive en el creyente, mora en el creyente. No se va del creyente, no sale del creyente, es un sello de garantía. Vimos varias cosas. No quiero volver a repetirlos porque bueno, también están los videos que los dejé ahí en YouTube, lo pueden ver. Mora en el creyente, no se va. Y esto lo quiero decir porque a veces nosotros decimos, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, no te vayas, o escuchamos cosas así. Bueno,
El Espíritu Santo vive en el creyente, lo santifica, lo moldea, lo renueva, lo impulsa, le da luz, le convence de pecado, le dice quién es. Hace una actividad tremenda en nuestras vidas, una actividad impresionante, el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Aún cuando nos convence de pecado, no es un momento agradable tampoco, ¿sí? Porque cuando nosotros nos cometemos un pecado o estamos alejándonos de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos convence, nos redarguye y no nos sentimos bien. En nuestro yo, nuestra parte consciente no se siente, digamos, en ese momento no nos sentimos bien porque sabemos que estamos haciendo algo mal. Por lo tanto, esto me gusta pensar en esto. El creyente que es salvo, que tiene el Espíritu Santo, pero que se aparta de los caminos del Señor, es un infeliz. Sí, no puede vivir bien. Si se aparta y no le pasa nada y vive bien y vive como en el Disneylandia, es porque probablemente el Espíritu Santo no esté en él y necesita ser salvo. Pero el que tiene el Espíritu y se aleja, va a empezar a tener conflicto y crisis en su vida, ¿sí? Y sí que cuando hay un conflicto y hay una crisis, estamos mal, pero es una señal de que somos hijos de Dios, ¿sí? El problema sería de no sentir nada. Bien. El punto 5 es que el Espíritu Santo ilumina tu entendimiento. Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, en nuestras vidas, es que puedas tener más claridad y entendimiento de las cosas de Dios, lo cual te permitirá ver las cosas desde una perspectiva correcta y diferenciar lo verdadero de lo falso. Todo esto es para crecer y avanzar en los propósitos para los cuales Él te ha llamado. O sea, el Espíritu Santo va a dar luz a tu entendimiento. Puedes entender las cosas de Dios. Vale decir que una persona que no tiene el Espíritu Santo va a poder escuchar la palabra, incluso leer la palabra, incluso tener un nivel intelectual y un coeficiente intelectual muy elevado, pero no va a poder tener claridad en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, porque está ciego. Incluso Pablo menciona en un momento que cuando habla de los judíos que no creen en Cristo, dice que tienen un velo que les impide ver a Cristo, que Dios tiene que quitar ese velo. Un velo es que pueden leer la Escritura, pero no entenderla, no entender y no comprender lo que Dios está diciendo allí, ¿sí? No tiene que ver con un conocimiento intelectual, tiene que ver con la luz que te da el Espíritu Santo para entender verdades que están allí en la palabra y que sin el Espíritu Santo tú no las podrías entender, ¿sí? A ver si lo entendemos bien. Puedes entender una verdad, aplicarla a tu vida y comprender cuál es la voluntad de Dios en referencia a lo que Él está revelando allí. Ese ministerio, esa obra, la hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te da esa capacidad de poder entender las verdades de Dios, las verdades profundas del Señor para tu vida, y utiliza la palabra de Dios principalmente, y utiliza también el ministerio de otras personas para explicar, para enseñar, para transmitir esa verdad, ¿sí? Entonces esa verdad la tomas literalmente, pero luego el Espíritu Santo le da una aplicación a tu vida. Y para eso está el ministerio de la palabra. Por eso es que Dios pone maestros, enseñadores, exhortadores, personas que están en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que son los que Dios usa para que tú puedas recibir la palabra, y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ilumina esa verdad para aplicarla a nuestras vidas. Es algo maravilloso, ¿sí? O
O sea, no es solamente que tú te sientas en una mesa con la Biblia abierta o te pones con el celular a escuchar un sermón y a leer en una forma individual la palabra. Está bien, ahí también obra el Espíritu Santo, pero también está todo el ministerio de la enseñanza que Dios colocó dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, para edificar a su pueblo. ¿Lo entiendes? Dice que Él constituyó apóstoles, profetas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Perfeccionar. La palabra perfeccionar significa equiparlos. Nos equipa, nos prepara, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4. Nos prepara, nos equipa para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense que ustedes están equipándose, preparándose, gracias al que tiene el Espíritu Santo de Dios, los ilumina para que ese equipamiento sea eficaz, para que ustedes sean siervos. Amén. Y para que ustedes edifiquen el cuerpo de Cristo. Esto es algo maravilloso que hay que creerlo, hermano. Vieron como a veces Satanás y el mundo nos engaña, la carne nos engaña diciendo, no, la obra, ¿quién hace la obra en la iglesia? ¿Quién hace, quién da el crecimiento? Sí, el Señor, pero ¿quién trabaja en la iglesia? Y el pastor. El pastor, o los pastores, o los líderes son los que... Bueno, la palabra de Dios nos enseña, dice que no nos da ese cuadro, no nos da esa premisa que hay un grupito que trabaja. La palabra de Dios dice, sí, hay líderes, hay ancianos, hay pastores, hay maestros que trabajan para que ustedes se equipen, para que ustedes trabajen. Así funciona. Entonces, por eso es que ustedes tienen que estudiar, prepararse, porque el día de mañana, tiempo corto, largo, depende de cómo ustedes vayan asimilando, ustedes pueden enseñar, evangelizar, discipular, aconsejar, exhortar, animar, predicar, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios puede hacer a través de ustedes es incalculable. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alábele si puede. Alábele si puede. Bueno. Que Él vive. Entonces da iluminación. Fíjense, a ver, aquí estamos, en Corintios. Esto quería leerles Corintios, 1 Corintios 2, es un texto bastante grande, pero habla así. Fíjense lo que apoya lo que estamos hablando. 1 Corintios 2, 10, 14. Dice, ahora bien, Dios nos las ha revelado, las cosas de Dios, ¿no? La palabra nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Dice, fíjense lo que dice el versículo 14. El que no tiene el Espíritu no acepta, o no entiende, no puede recibir, lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura, es una incoherencia, no tiene sentido. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Este pasaje es clarísimo de la obra del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Cómo nos ilumina el entendimiento, cómo nos da claridad, cómo nos hace ver cosas en la palabra que son profundas y que son de Dios y que tienen que ver con la voluntad de Dios, cosa que sin Cristo, sin salvación, no la podríamos entender.
Por eso, entre paréntesis, cuando una persona no conoce al Señor, no conoce a Cristo, tenemos que predicarle el Evangelio para que conozca la salvación de Cristo, que reciba a Cristo como Salvador, sea salvo. Al ser salvo recibe el Espíritu Santo hace morada inmediatamente en esa persona y a partir de allí la persona puede entender las verdades de Dios, puede crecer espiritualmente. Si nace de nuevo y tiene vida y crece, entonces puede recibir. Quiere decir que si nosotros le enseñamos a una persona el libro de Deuteronomio o tratamos de explicarle a una persona que no conoce a Cristo el libro de Romanos, no lo va a entender o entiende cualquier cosa. ¿Sí? Si usted viene a la iglesia y escuchan un mensaje que yo doy, por ejemplo, cualquier pastor, un pastor que predica bien. Imagínese un pastor que predica de esos buenos, ¿no? De esos buenos, de los que predican bien basados en la palabra. Usted va justo, hay un pastor invitado y usted va contento a la iglesia y escucha a ese pastor y siente que Dios le habló a usted, ¿no? Pero usted justo fue con un tío que no es creyente, pero te acompañó porque ya le insististe tanto que está bien, te acompaño a la iglesia. Y mientras tú recibiste ese mensaje poderoso, que el Señor habló a tu vida, tu tío se quedó dormido así. No entendió ni papa lo que dijo el predicador. Y tú dices, pero ¿cómo? Si fue un mensaje que me hizo llorar. Y el tío tuyo, ¿de qué? ¿Cómo puede ser que el mismo mensaje tenga un efecto en uno y en otro no? Y bueno, porque uno tiene vida espiritual y el otro no. El otro no puede discernir, no puede entender. ¿Qué mensaje tiene que recibir primero? El mensaje del Evangelio. Una vez que recibe el mensaje del Evangelio y una vez que se convierte, nace de nuevo, entonces ahí puede realmente entender la palabra. De lo contrario, dice la palabra que es locura. Dice en Juan 16, 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Qué tremendo. El Espíritu Santo de Dios toma de Cristo la verdad y se la da a conocer a nosotros. Fíjense, esto es una promesa y es una verdad para los hijos de Dios, nada más. Entonces, ¿qué requisito tengo que tener para que esto se cumpla? Bueno, ser hijo de Dios, ser salvo. ¿Amén? ¿Estamos bien? Sí, pastor, amén. Bien. El Espíritu Santo, otra de las cosas, es que produce cualidades extraordinarias del carácter de Cristo. Estas cualidades extraordinarias, virtudes, se llaman fruto del Espíritu. Estas cosas se manifiestan a través del creyente y es algo que se experimenta en todo tipo de circunstancia. ¿Sí? El Espíritu Santo hace que se manifiesten características sobrenaturales y maravillosas en el carácter nuestro. Virtudes que se llaman el fruto del Espíritu. Y ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Y digo en cualquier tipo de circunstancia, porque nosotros escuchamos que a veces es normal decir, escuchamos que yo no puedo, hay personas que dicen, yo no puedo ser fiel porque estoy en un ambiente donde vivo con una persona que me molesta, tengo problemas en mi trabajo, mi jefe me persigue, no tengo trabajo,
o tengo demasiado trabajo, o soy demasiado pobre, o tengo demasiado dinero, o estoy enfermo, y ponemos 1.237.499.988.000 millones de excusas para decir yo no puedo tener una vida cristiana victoriosa. Cuando se solucione todos esos problemas, yo sí voy a poder estar bien. Y esto es completamente errado, hermano. El Espíritu Santo de Dios obra en el creyente y puede vivir en el país más pobre del mundo, en medio de una batalla, de una guerra, en medio del ambiente más hostil, más terrible, más adverso, y la persona puede manifestar el carácter de Cristo en medio de cualquier circunstancia. Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo creemos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Ahora, estoy diciendo, no lo aplicamos eso a nuestra vida. Nosotros somos muy emocionales y nuestro estado emocional, los frutos del Espíritu no se manifiestan. Y lo digo lo repito muchas veces, nuestro estado reaccionamos conforme a lo que nos pasa en nuestro entorno. Entonces estamos contentos cuando tenemos dinero, estamos bien cuando las cosas nos van bien, amamos a las personas que son amables, tenemos paciencia con la gente que es buena, somos buenos con la gente buena, y así, estamos siempre reaccionando. El Espíritu Santo te hace accionar. Y este es un gran desafío, y esto es un principio. Hermanos, yo les estoy diciendo un principio para que ustedes lo vean. Cuanto más sepan de este principio, más lejos se van a ver de los frutos del Espíritu. Si cuando yo leo este pasaje, digo, wow, esto es tan tremendo que yo me veo, si el fruto del Espíritu se tiene que manifestar, si el fruto del Espíritu, si ustedes tienen que ver el fruto del Espíritu en mí, se tendría que ver como la semillita de una uva, no sé. Porque es más el fruto de mi carácter y de mis reacciones que el fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Dice, veamos, Gálatas 4, 22, 23, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Experimentas todas estas cosas con tu hijo rebelde, con tu esposo gruñón o tu esposa malhumorada o tu jefe gritón? Bueno, no, uno dice no, realmente. Pero debe manifestarse el fruto del Espíritu. Se debe manifestar. Ahora, no es que se manifiesta una de estas cosas, sino todas, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley que condene estas cosas. Estas es el fruto del Espíritu. Hermanitos queridos, esto no se trata de que tú te reformaste, tú fuiste a la academia del reformatorio mental, o que te fuiste a la academia para ser más bueno, ni que te metieron en una picadora de carne para transformarte. No se trata de un reformatorio. Se trata del fruto del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo hace cosas maravillosas. Yo lo he visto en mi propia vida, lo he visto con personas que he visto. Yo he estado con. Yo me acuerdo que mientras yo estudiaba en el seminario, yo tenía un compañero que
me hice muy amigo de él. Él llegó, yo ya estaba terminando los estudios, él llegó a estudiar primer año, y entonces estábamos compartiendo el cuarto, él recién empezaba a estudiar. Y era un muchacho tan bueno, tan amable, tan cariñoso, tan servicial, que era fácil llevarse bien con él, era fácil ser amigo de él, era alegre, era bondadoso, parecía que nunca se enojaba. Era alguien que uno lo veía y decía, no existe alguien tan bueno como esta persona, no debe haber. Y le dije, bueno, contame un poco cómo conociste al Señor. Me empezó a contar su historia. Era un ladrón asaltante de bancos. Era un tipo que agarraba a las viejitas y les ponía el revólver acá y les pedía la plata que habían cobrado de la jubilación. Él era un tipo que agarraba a una persona y la pateaba hasta matarla para robarle el dinero. Cuando él me contaba, yo no lo podía creer, parecía que me estaba contando una película de terror. No te puedo creer. Sí. Y después hablé con otros que lo conocían y era tal cual. Le decían el ladrón de salida, porque asaltaba a la gente que salía del banco. Era un ladrón, tiroteo con la policía, estuvo 8 años preso. Y salió de la cárcel y siguió robando. Era delincuente de lo más peligroso. Y yo lo veía. Y ahí, yo me acuerdo hasta el día de hoy, de ver si he visto en mi vida una persona transformada. Es más, lo tengo todavía en Facebook y él es pastor de una iglesia en Bolivia. Digo, wow, lo que hace el Espíritu Santo de transformación en una persona. Y estos son milagros. El fruto del Espíritu es milagroso, hermanos. Son milagros, porque brota la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad. ¿Listo? En el creyente, en tu vida y en mi vida. Tú te vas a asombrar de ver cosas que forman parte, que la vas a ver como tu personalidad, pero no es tuyo, es el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Amén. Amor a Dios. Bueno, no podemos detenernos en cada cosa, pero podemos hablar de cada una de estas. Amor, gozo, paz. Bueno, el fruto del Espíritu. Otra cosa que hace el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? No sé. Esa no te puedo responder en este momento porque... Es que la niña se despertó. Ya, mi amor, ya. Bueno, seguimos. Sí, pastor. Bien. El Espíritu Santo de Dios también te habla, o sea, habla a tu vida, usa palabra de Dios de tal manera que puedas aplicar a cada situación que enfrentas en tu vida de una forma constante y práctica. Esto es muy importante. Nosotros leemos la palabra de Dios, es un texto que leemos, está escrito, o escuchamos un texto escrito. Escuchamos la palabra por medio de alguien que la está enseñando, que la está hablando. Pero hay un momento en que el Espíritu Santo de Dios te habla de tal manera que te lleva a que tomes una acción determinada. Que te dice, esto quiere decir que tienes que hacer esto. ¿Sí? Y puede hablarte a ti, en un pasaje el Espíritu Santo te habla a ti de una manera y en el mismo pasaje a mí me habla de otra manera. ¿Sí? Te da un principio, una enseñanza para que tú la apliques. Es algo también extraordinario y maravilloso, cómo el Espíritu Santo de Dios te hace pensar, cuando estás pensando en algo que estás viviendo, una realidad que tú estás viviendo, algo que quizás te está preocupando, una decisión que tienes que tomar, algo que estás atravesando en ese momento, que estás pensando, quizás estás preocupado, quizás estás ansioso, quizás estás temeroso por alguna una realidad que estás viviendo, y justo escuchas un mensaje, justo lees un pasaje de la Escritura, justo estás leyendo algo y el Espíritu Santo de Dios
Dios hablándote, trayendo una palabra quizás de consuelo o una dirección, te confirma la decisión que tienes que tomar, te anima a que tomes una decisión, te anima a que confíes, a que des un paso o a que dejes de hacer algo. Él te va a hablar. Amén. Es que te da, aquí yo lo quiero decir que quede claro, te da la palabra que tiene que ver con la voluntad específica para tu vida, para tu situación. ¿Se entiende? Claro, es decir, es un principio general, muchas veces es un principio general, pero que se aplica de una forma específica. Lo voy a decir de una manera para que se entienda, para que se vea más sencillo. La Biblia dice, no robarás. No es que el Señor te está diciendo, a ver, Javier, no robes, no robes. No es que te está hablando y te está diciendo, no robes. Bueno, pero yo no tengo intención de ir a robar a nadie, ¿no? O dicen, no darás falso testimonio. Eso es un principio general, no mientas. Son principios de la palabra, para obedecer, pero son generales. Entonces, la palabra habla con principios generales de Dios que tienen que ver con la conducta, con el comportamiento que Dios espera de nosotros. Pero también da principios personales, individuales, para que tomemos una decisión. Tengo que irme, quiero mudarme a tal lugar y quiero irme a vivir a otro país. ¿No puede Dios hablarte respecto a esa decisión de mudarte a otro país o de no mudarte? No sé, algo que tiene que ver con una decisión muy personal, muy puntual de tu vida. O sea, Dios no solo te habla en forma general, con principios universales y generales para todas las personas, sino que Dios te habla de una manera personal y directa. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Sí? Dice en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es todo lo que hace la palabra. Esto es así, hermanos. Y es el Espíritu Santo el que... Ahora, todos estos principios que yo les estoy enseñando, mis hermanitos queridos, ustedes van a tener un enemigo dentro de ustedes que le va a estar tratando de bombardearle todos estos principios para que ustedes no crean ni papa o para que se olviden de todo esto y sigan la vida así. Esto, ustedes y yo todos los tenemos. Es como un enemigo interno que es la carne, la naturaleza no regenerada que nos da todo, da un mensaje contrario. Pero por eso nosotros ahora estamos dándole batalla a todos esos malos pensamientos, a todos esos principios equivocados, y nos estamos metiendo palabras de Dios, y eso tiene que renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Está bien. ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí, pastor. Bien. Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestro interior, sana y libera. Sanidad y liberación espiritual de todo tipo de heridas, depresión, frustraciones, miedos, fobias, complejos, etc. Sanidad y liberación. En Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Vivificará vuestros cuerpos mortales. Bien. El ministerio del Espíritu Santo hace un ministerio de sanidad y de restauración interna, de tal manera que quedamos restaurados, sanados. Nosotros a lo largo de la vida hemos recibido heridas de nuestros padres, de cosas que nos hicieron las personas
que vivieron con nosotros en nuestra infancia, todas esas cosas que fuimos acarreando en la infancia, que venimos trayendo desde nuestra niñez, quedan allí. Espérenme un segundito. Están allí generando complejos, conflictos, heridas, temores, miedos. Y eso muchas veces las personas tardan mucho tiempo en sanarse. Porque si una mujer o un hombre tuvo familia abusadora, golpeadoras, padres ausentes, que maltratos en el hogar, maltratos en la familia, burlas, bullying, cantidad de cosas que hemos sufrido. No solamente que nos hicieron, somos víctimas de las cosas que nos hicieron, sino de culpas que nosotros hemos hecho. Cargamos con culpas, errores que tenemos, es decir, un montón de cosas que están allí encadenándonos. El Espíritu Santo te corta, rompe cadenas, te libera, te saca de todo eso. Eres una persona completamente nueva, renovada, sana, libre. Hay personas que dicen, bueno, tengo que ir a terapia, al psicólogo, y estar horas y horas y hablando, y el psicólogo ahí te explora tu vida y hace todo te saca muchísima plata. Y bueno, para sanar algo, y yo no digo que eso esté del todo mal, porque está bien, a veces hay que escuchar, creo también que hay personas que están capacitadas para ayudar a las personas a ser liberados de traumas, de conflictos, de opresiones, personas que Dios también dota con capacidad y talento para ayudar a esas personas que están sufriendo ataduras, pecados que vienen arrastrando, pero el Espíritu Santo es el que hace una obra de liberación completa. De todo tipo de mal, de sufrimiento, de dolor que pudiste haber experimentado y que causó un daño en nuestras vidas. El Espíritu Santo te renueva, te sana completamente. Hay que creerlo. Amén. Amén. Hay personas que no creen en esto. Y si no lo cree, no experimenta esa sanidad. A veces, pastor, que venimos arrastrando cadenas, pero según estamos bien, no nos hemos dado cuenta. El Espíritu Santo es el que nos revela que estamos mal. Después de tanto tiempo que hemos estado practicando cualquier clase de malas experiencias. Y está en nuestra vida que es normal. Sí. A veces nos creemos que es normal. Es verdad, creemos que es normal y no es normal. Por ejemplo, tengo mal humor, me enojo todo el tiempo, me levanto a la mañana enojado, gritando, pateando la pared, siempre quejándome. Y como lo hago siempre, es normal. Y como lo hacía mi papá también era así, es normal. Y como mi abuelo lo hacía, también es normal. Y como en el pueblo donde yo vivía todos eran así, es súper normal. Y vivimos arrastrando un pecado y un mal que creemos que es un mal normal. Y no es nada normal, es espantoso. Eso es vivir encadenado. El Señor tiene que romper todo eso. El Espíritu Santo puede liberarte completamente, hacerte una persona completamente nueva, libre. Lo hace. Por eso que el Espíritu Santo tiene el símbolo del aceite. La figura, tipo del Espíritu Santo se utiliza mucho como el aceite. Vieron que el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. El aceite tiene esa particularidad de ser sanador, protector, limpia, purifica, etc. ¿Ven? Es el Espíritu Santo lo que hace eso. Ninguna terapia, ningún
un psicólogo puede hacer realmente lo que hace el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que los psicólogos o los consejeros no ayuden, sí, ayudan a la persona, pero realmente el que hace la obra es el Espíritu que mora en ti. ¿Amén? Bueno, avanzamos porque nos queda poquito. ¿Seguimos bien? Bueno, terminamos con estos 2 puntos. ¿Aguantan? Ya estamos bien, estamos en 1 hora, sí. Nos fortalece, nos da fuerza. El Espíritu Santo también te da fortaleza. La fortaleza es la virtud que el creyente puede experimentar cuando se enfrenta a diferentes adversidades. Efesios 3:16 dice, les pido que por medio del Espíritu y con el poder que produce, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Sí? Dice, les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezcan ustedes en lo íntimo de su ser. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es un ministerio extraordinario. Te genera fuerza, fortaleza para enfrentar, para caminar, para tomar decisiones. Es como un estado de ánimo y de vigor para seguir adelante. ¿Sí? El Espíritu Santo, esto es milagroso, hermano, esto es algo tremendo. Te pueden estar pasando cosas que te estarían desanimando y generando depresión, tristeza, angustia, no ganas de hacer nada, quedarme en la cama todo el tiempo, durmiendo, llorando. Ya, ¿para qué? ¿Para qué? Ya, ¿para qué si todo está mal? Si todo me sale al revés, si nadie me quiere, etc. Un montón de pensamientos. Cuando uno está down, cuando uno está así, ¿quién te levanta? ¿Qué esperás que alguien te venga, te dé un llamadito y te diga, vamos, hermano? Arriba ese ánimo, arriba los corazones, o que te digan, uy, no, pero tú no eres feo, tú eres el más lindo del mundo, no, pero tú no eres pobre, tú eres el más rico del mundo, uy, pero tú eres, esperamos que alguien nos diga palabras bonitas para fortalecernos, para animarnos, necesitamos esas cosas del exterior, y son buenas, porque cuando te dicen una palabra de ánimo, cuando te dan aliento, cuando te hablan, tenemos que hacer eso y recibimos eso, pero el que da fuerza, una fuerza de ánimo, una fuerza de energía, una fuerza de un estado de ánimo de gozo, de ganas de hacer cosas, de seguir adelante, es el Espíritu Santo en el interior de la persona. Amén. Es Él. Es Él que te levanta. Dice la palabra de Dios, nos levanta, nos pone sobre la roca, hace que podamos caminar, endereza nuestros pasos. Dice, pone en nuestras bocas un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. O sea, fíjense el Salmo 41, si seguimos 40 o 41, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca, enderezó mis pasos, puso en mi boca un nuevo cántico. Verán esto muchos y temerán a Jehová. ¿Amén? Eso lo hace el Espíritu Santo. Miren todas las cosas que hace el Espíritu Santo en el interior, en la residencia, en la casa donde Él ha decidido morar, que es nuestro cuerpo. Y lo último, que esto lo vamos a ver quizás en la otra lección, quizás un poquito más. Te da una o más capacidades sobrenaturales. El Espíritu Santo de Dios te da una o más capacidades o habilidades que son sobrenaturales. Dice, estas habilidades o capacidades que el Espíritu va a hacer, perdón, no sé si está bien escrito, estas habilidades o capacidades que el Espíritu va a hacer que se desarrollen, estas habilidades o capacidades que el Espíritu que va a hacer que se desarrollen en ti son las que hacen que un creyente sirva a Dios. Entonces, si Dios quiere que tú hagas esto, que tú te da un llamado para hacer algo, Él te dice, yo te voy a dar el don, la capacidad, que esto se llama don espiritual, te voy a dar el don espiritual
para que esa capacidad tú la desarrolles y puedas hacer un ministerio, una obra, pueda ser útil en una actividad que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, un ministerio. Por eso se llaman dones espirituales, que son capacidades del espíritu. Entonces, nosotros cuando nacemos con un talento. Se llama talento. ¿Qué es un talento? Bueno, algunos tienen el talento orientado hacia el arte, hacia el deporte, hacia la ciencia, etc. Personas que tienen la capacidad de decir, bueno, es un gran, le gustan los números, la matemática, es una persona muy hábil y tiene un talento para hacer cuentas, para hacer cálculos matemáticos. Esta persona tiene un gran talento para hacer grandes obras de arte. Esta persona tiene un gran talento para crear música. Esta persona tiene un gran talento para hacer para administrar, para liderar. Son talentos naturales que los tenemos desde que nacemos. Ya desde chiquito uno ve qué talento puede tener. ¿Sí? Un niño ya uno lo ve que tiene algún talento especial para desarrollarse en algo. ¿Sí? Uno lo ve ya con cierta habilidad a los niños. Pero esos también son de Dios, pero no son dones. Los dones son, digamos, por decirlo de una manera, los talentos del Espíritu, por decirlo quizás no de una forma correcta o exacta, pero son capacidades que el Espíritu tiene y que Él las desea manifestar a través de nosotros. Y nosotros ahora tenemos que descubrirlas. Y este es otro trabajo, porque en la medida que vamos creciendo y madurando en la fe y madurando en lo que va pasando, es que los dones espirituales se van a ir desarrollando. Entonces tú tienes una capacidad maravillosa, extraordinaria para servir a Dios. ¿Qué quiere Satanás? Que te duermas y que ni siquiera se te ocurra ver cuántos dones tienes o qué don tienes, ni lo veas, porque es tan valioso que si tú te enteras o tú ves o tú descubres que tienes ese don, lo vas a querer usar y Satanás no quiere que lo uses. ¿Entiendes? Entonces, quédate en casa, no leas la Biblia, no ores, no te congregues, hacé tu vida, mirá la televisión, viví la vida loca, porque así no vas a usar el talento. Es un don del Espíritu, el don espiritual. No lo tienes ahí, pero guárdalo. Ahora, el principio es que nosotros tenemos que hacer, desarrollar, descubrir, desarrollar y poner en práctica el don que el Señor nos dio, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Descubrirlo y ponerlo en práctica. Y si lo hacemos, vamos a ver algo muy, muy grandioso. Muy grandioso. Vamos a disfrutarlo realmente. Vamos a disfrutarlo. Amén. Dice, ¿alguna pregunta? Dice, a cada uno, dice en 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, especialmente para el bien del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo para la humanidad. Qué grandioso, hermano. Qué grandioso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo estoy enseñando. Yo sé que estoy enseñando, creo que yo entiendo que tengo el don de la enseñanza o el don de la palabra, de la exhortación. Son dones que tienen que ver con la palabra. Y esto es algo que el Espíritu Santo me lo dio.
Si cuando yo tenía 20, 22 años, me preguntaban, me decían, ¿tú vas a enseñar la palabra? Yo te podía mirar y me decía, pero está loco, ¿me está hablando de quién está hablando? Yo no hago cualquier cosa. Quizá futbolista profesional como Messi puede ser, pero enseñar la palabra de Dios, bueno, porque no tenía el don, pero cuando el Espíritu Santo viene a hacer residencia, además de todas las cosas que hace que te manifieste el don espiritual. Y todos nosotros, si somos verdaderos creyentes, si hemos nacido de nuevo, tenemos uno o más dones espirituales que tenemos que desarrollar. Y se van a desarrollar en la medida que crezcamos. Bueno, hay también varias cosas para decir, porque también uno puede manifestar el don del Espíritu, desarrollarlo, pero con motivos egoístas. Y eso pasó en el libro de Corintios, por eso que hay advertencias sobre cómo usar el don. Pero acá estamos hablando de entender que tenemos un don espiritual, o varios dones espirituales, que son la manifestación del Espíritu Santo en una habilidad y en una capacidad sobrenatural para servir al cuerpo de Cristo, a los creyentes, para extender la obra de Dios y edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén, hermanos. ¿Está claro? ¿Estamos bien? ¿Terminamos acá? Amén, pastor. Muy bien, hermano. Fue un gusto Amén, estar con pastor. ustedes. Voy a